Pero Pablo ora para que Dios abra los ojos nuestros en mente de alguien. Pero Pablo Capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículo 23. El gran Dios que adoramos es el tema de ahora. El gran Dios que adoramos. Jeremías capítulo 9. Versículos del 23 en adelante. Jeremías ya hemos comentado muchas veces que fue conocido como o es conocido como el profeta llorón, un profeta que le tocó ver a su pueblo. Aunque se le anunció lo que podía pasar si no cambiaba, el pueblo no cambió. Le tocó ver sufrir a su pueblo, así como a veces los papás, ¿verdad? Nos toca ver las desobediencias o rebeldías de sus hijos. Y nosotros no es que lo sepamos todo ni podamos ver el futuro, sino que ya nos pasó, pues, ¿verdad? Y aunque los muchachos piensan que ahora el mundo es diferente, pueden ser diferentes colores, ¿verdad? Ideologías. Pero los problemas siempre son los mismos, siempre son los mismos. Y cuando nosotros vemos al cristiano de hoy y pensamos cuál es el mayor problema que tiene el cristiano hoy, no el mundo. El mundo pues está sin Dios. Pero ¿cuál cree usted que podría ser? Y les pregunto así. ¿Cuál cree usted que podría ser el problema más grande del cristiano hoy, de hoy? ¿Cuál cree usted? A ver. ¿Perdón? Es eso. Y no solamente la falta del conocimiento de la palabra, es la falta de Dios, de conocer a Dios. Porque conocen las historias bíblicas, ¿sí? Conocen un montón de cosas, pero no conocen a Dios. Cuando yo le puedo preguntar a un papá o a una mamá sobre sus hijos, él es así, asá. A la esposa, porque conoce más la esposa al esposo que el esposo a la esposa. Mire, y él como, él es así, asá, y lo describen a uno, ay, Dios. Entonces, pero conocemos a mucha gente, pero no conocemos a Dios. Y ese desconocimiento que tenemos de Dios nos lleva a ser inconstantes, nos lleva a vivir mundanamente, en no entender quién es Dios, en no conocer sus atributos. Nos hace que tengamos como intérpretes de la palabra a estos predicadores de multitudes, ¿verdad? Que nos dan más sentimiento y emociones que lo que la palabra de Dios dice. Y el cristiano debe conocer a Dios como Él se muestra en su palabra, no en su lógica ni en la lógica de nadie, sino que cómo es Dios y cómo dice Dios que es. Cuando Moisés le preguntó a Dios, le dijo a Dios que quería verlo, y se recuerdan ustedes que Dios le dijo, no me puedes ver, te vas a morir si me ves. Así que te voy a poner acá en la hendidura de la piedra y ahí vas a ver un resplandor y vas a ver mis espaldas. Y entonces cuando Moisés alcanzó a ver lo que vio, Dios mismo proclamó quién era Él. Él dijo sus características. Él dijo que era santo, que era sublime, que era majestuoso. Él solo se dijo. Y por no conocer al Dios que tenemos, somos inconstantes, somos mentirosos, mundanos. A veces no hay diferencia entre un cristiano y alguien que no es creyente. Y ahora, amados hermanos, mi responsabilidad como su pastor es contarles quién es Dios, no según mi perspectiva, sino que según la Biblia. Cuando usted conozca quién es Dios, usted sabrá en verdad quién es usted. Y sabrá en verdad qué es lo que Dios
requiere de usted. No se aflija porque no lo voy a regañar. Yo lo que quiero es mostrarle a Dios, abrir los ojos del entendimiento si el Espíritu Santo nos permite, para que nosotros podamos entender mejor a ese Dios todopoderoso. Lo tenemos ahí, Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 26, y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová. Dígalo conmigo, repita. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que hoy nos hables al corazón. Queremos conocerte más, Señor. Por eso es que estamos aquí. Amamos a los hermanos, Señor. Nos encanta hablar con ellos. Pero en verdad, Señor, estamos aquí para aprender de ti. Por eso es que te encomendamos, te suplicamos que nos hables al corazón y nos ayudes a conocerte un poquito más, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, fíjense que desde hace algún tiempo atrás yo he querido mostrarles ciertos atributos de Dios. Diga conmigo atributos, que son características de Dios. De hecho, en teología no tanto se llaman atributos, sino que se llaman perfecciones. Porque lo que es Dios, cada cosa que Dios es, lo es a la perfección. Y le explicaba la otra vez que también Dios es la suma de todos sus atributos. Pero que no es porcentajes de cada atributo, sino que todo el 100% de Dios, si podemos pensar en una cantidad, un 100% de Dios lo es en santidad, lo es en justicia, lo es en bondad, lo es en misericordia, lo es en juez, lo es en vengador, lo es en todos y cada uno de sus atributos. Por eso es que cuando usted busca a Dios y busca al Dios amoroso, pero el amor que Dios nos da es un amor justo, es un amor bueno. Y por eso la justicia que Dios a veces nos deja las correcciones que Dios nos hace y a veces nos duelen mucho, no son malas, son buenas, son santas, son correctas. Entonces, en la medida que nosotros vamos aprendiendo más de Dios, nosotros vamos conociendo más de Dios y nosotros vamos entendiendo quién es Dios. Y al entender quién es Dios es como cuando usted tiene un jefe difícil, pero por alguna razón algo pasó y usted entendió cuál era la filosofía de su jefe. Y ese jefe estricto y es el jefe que le puede promover. Si usted logra entender la filosofía de su jefe, amados hermanos, ya estuvo que dentro de poco lo van a promover. Igual Dios. Igual Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. O sea, la relación de amor, la relación que tenemos de amor con Dios es una relación de obediencia. Usted me puede decir, yo amo a Dios, pero me cuesta obedecer. Entonces no lo ama tanto. Ama más sus deseos carnales que el obedecer a Dios. Fíjense que entre el montón de atributos que yo creo que no conocemos todos sus atributos, hay dos palabras que me gustaría ahora traerlas a cuenta. Uno es que Dios es trascendente. Diga conmigo, trascendente. Dios trasciende. Dios es más de lo que Él crea. Pero también Dios es inminente, es eminente. Es decir, que Dios está con su creación. Trasciende. Es más, algunas personas confunden estos dos conceptos y ya vamos a tratar de explicarlos.
Y algunos consideran que Dios es creador, pero Dios creó. De hecho, eso pensaba, por ejemplo, Albert Einstein, que Dios creó y que Dios se desocupó. Puso las leyes y hay que ver, ¿verdad? Sálvese literalmente, sálvese quien pueda. Y entonces Dios dejó las leyes y el hombre está recibiendo el violar las leyes de Dios, las leyes naturales de Dios. Eso es lo que él creía. La Biblia no menciona eso, porque tenemos un Dios que está presente. Diga conmigo presente, presente. Entonces, cuando nosotros esas mismas características de Dios las ponemos en extremo, por ejemplo, cuando creemos que Dios solo es creador y no se ocupa de su creación, entonces vemos a un Dios que está lejos, ¿verdad? Que cuando yo quiero saber de Dios me voy a la iglesia a buscar a Dios y adorar a Dios. Y porque yo voy a mi casa y esa es mi casa. Yo en mi casa hago lo que quiero. En mi trabajo hago lo que quiero. Cuando yo quiera ver a Dios, que es trascendente, que está lejos, ¿verdad? Porque dice el Padre Nuestro, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Dios, Padre Nuestro, que estás en los cielos. O sea, no dice que esté aquí. Entonces, amados, creemos un Dios que está lejano. Un Dios que está lejano. Pero en cambio, amados hermanos, la otra palabra, que es la emanencia, esta se refiere a un Dios que está con su creación, a un Dios que está cercano. Diga conmigo cercano, cercano. No está lejos de su creación. Ahora, extremar esto lleva a lo que muchas personas piensan, pues, que todo es Dios. Los árboles son Dios, el mundo es Dios, nosotros somos Dios también. Y no es así. Primero tenemos a un Dios que es creador, pero también la Biblia dice que Dios es el sustentador de su creación. Entonces Dios está entre nosotros, Dios está en nosotros, pero nosotros no somos Dios. Por eso es que usted ve que de repente la madre tierra y que nosotros pertenecemos y somos uno. Decía, hay un canal de YouTube que me gusta mucho que habla del espacio y que dice que nosotros tenemos que aprovechar la vida porque después nosotros solo vamos a ser como polvo de estrella y vamos a desaparecer. Entonces, ese es el pensar de muchos. Sin embargo, Dios establece en su palabra quién es Él y qué es lo que va a hacer. Cuando nosotros consideramos a Dios en todo, hay una doctrina que es herejía que se llama panteísmo, es decir, todo es Dios. Usted, Dios, su perro también es parte de Dios, todo es parte de Dios y Dios es un ser aparte de su creación. Dios trasciende su creación, pero cuida su creación. Pero el considerar a Dios tan cerca de mi persona, y el irme y, por ejemplo, este sábado me voy a ir a tomar. No, este sábado tenemos Yarsel, brother. Aquí vamos a estar evangelizando, ya están los tratados ahí. Pero imagínense que usted dijera, voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y de todos modos, Dios sabe, Dios me entiende. Dios sabe que yo lo amo, pero Él me entiende, que yo soy loco, que yo soy esto, que yo soy lo otro. No entendemos nosotros a Dios. Y creemos a Dios como que si fuera mi chero, ¿se entiende esa palabra? Mi amigo, mi compañero, el que me guarda los secretos. Y entonces el considerar a Dios tan cerca de mí y que Él calla de repente porque me comprende, porque Él me entiende, Él sabe que yo soy así, nos confundimos y menospreciamos a Dios. Dios le dijo a Israel que Israel hacía lo malo delante de Él y como Él se quedó callado, Israel había pensado que Dios era como ellos. Pero Dios nos muestra que aunque está en medio de nosotros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él sustenta todas las cosas, pero Él no quiere decir que Él es su creación. Él trasciende a su creación. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nosotros le conozcamos más. Vamos al texto que tomamos. Dice el versículo 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Porque nos encanta presumir lo que nosotros sabemos. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar. Mire las dos cosas. En entenderme y conocerme.
son dos imposibilidades para una mente finita, brother. No se trata de que usted va a entender perfectamente a Dios. Con que yo no puedo entender muchas cosas de mi esposa, brother. Ella sí me entiende. Pero yo me quedo en la luna. Perdóneme, yo a veces no entiendo qué pasó, no entiendo por qué se enojó, no entiendo qué no hice, yo no sé y tengo que preguntarle y no creo que no sepas y así quedó el pleito, pues porque yo no sé. Ahora imagínese con Dios. Ahora póngase a pensar con Dios. Entonces lo que la Biblia quiere, oiga esto, dice, en entenderme y conocerme, qué es lo que quiere que nosotros entendamos y qué es lo que quiere que nosotros conozcamos. Y la palabra conocer habla de intimidad. Mire lo que dice, y esto es lo que Dios quiere que usted conozca y lo que Dios quiere que usted entienda, que yo soy Jehová. Oiga esto, que hago misericordia. Hago juicio y hago justicia en la tierra. La misericordia detiene el juicio. Amados hermanos, usted y yo somos culpables. Hemos cometido errores y la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y por qué estamos vivos? ¿Qué nos mantiene vivos? La misericordia. Y que Él puede hacer misericordia, pero Él también puede hacer, mire lo que dice, juicio y justicia en la tierra. Por favor, no se confunda, pero es que ya soy salvo. Sí, amados, pero seguimos nosotros pecando. Y la muerte de Jesucristo y el pago de Jesucristo es para que usted pueda entrar al cielo. Pero lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros persistimos haciendo lo malo, de repente Dios nos va a juzgar en cuestiones de esta tierra como si fuésemos impíos. Dígame, yo sé que los papás ya no acostumbran eso, pues, pero yo les di cinchazos a mis hijos, brother. Y a veces parecía que no los amaba. Pero cada cinchazo, y esto no me lo entiende ninguno y todavía no me lo creen, mis hijos, iba lleno de amor y de esperanza. ¿Por qué? Porque no fuesen como yo fui. Créanlo, así es. Entonces a veces Dios tiene que derramar su juicio sobre nosotros. Muchas veces, y gracias a Dios, que la mayoría de veces Él hace misericordia. ¿Él hace qué? Misericordia. Pero Él puede, al mismo tiempo de hacer misericordia, puede derramar juicio. Y su juicio es justo. El pensar que yo merezco la misericordia, ya no estoy hablando yo de un favor. Ya no estoy hablando de piedad. La misericordia no se debe, se da voluntario. Imagínese que de repente usted tenga, no sé, un negocio o algo. Y de repente alguien llega a su negocio y le dice, mire, ¿por cuánto me hace esto y esto? Y viene usted y queda en un precio y de repente usted se da cuenta que la persona a la que le está trabajando es de muy escasos recursos. Y de repente usted dice, no hombre, pobrecita esta señora, la voy a dejar sin nada. Y entonces a la hora de pagar viene usted y revalúa sus servicios y usted le dice, mire, ¿sabe qué, señora? No quiero dañarla mucho, así es que, por decir algo, no me pague 2,000, págame 1,000. Y la señora muy contenta porque ya había presupuestado los 2,000, aunque se quedara sin dinero, pues entonces le da las gracias. Ahora de repente otro cliente oyó la oferta y entonces se va donde usted y le dice, mire, yo también quiero ese trabajo. Y quiero que me cobre lo que le cobró a esta señora. Ahora la pregunta es, ¿está usted obligado, como prestador de servicios en libertad, está usted obligado a darle el mismo precio a esta otra persona? No. Y si no se lo da, ¿es injusto? No. Porque la misericordia no se debe. La misericordia es gratis. Y eso es lo que nosotros no logramos comprender. Creemos que Dios nos debe misericordia. Y cuando usted habla de deber, usted habla de justicia. Y lo que Dios está llamado a hacer es justicia. Pero cuando quiere, frena el juicio y derrama ¿qué? Misericordia. Eso es lo que Dios quería
que el pueblo supiera. Israel había desobedecido a Dios de diferentes maneras, idolatría, etc. Dios le llama rebelde, le llama adúltera. A Israel le dio carta de divorcio. Dios se divorció de las 10 tribus que se separaron. Se divorció de Dios. Y por eso ya no regresaron esas tribus. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que Dios es libre de hacer juicio cuando Él quiera. Y que si nosotros no pensamos en las cosas que hacemos y la manera como nosotros ofendemos a Dios, nos vamos a estar quejando porque va a decir, ahora que soy cristiano, ahora que le sirvo al Señor, me pasan estas cosas. Cual si por servirle al Señor, cual si por ofrendarle al Señor, cual si por venir a la iglesia, yo merezco que Dios perdone todas mis fechorías que cometo allá afuera. Ay, pastor, este sermón no me gusta. Pues a mí lo que no me gusta es que usted ignore estas cosas. Y crea que Dios le debe a usted siempre misericordia. Con que ni los papás estamos llamados a perdonar las malas crianzas de nuestros hijos siempre. ¿Sabes qué? No podemos. A ver, dame el teléfono, hace esto, ¿verdad? Y usted llega. Si usted es un padre responsable, una madre responsable, tiene que corregir a sus hijos. Y dice la Escritura, y si nosotros, siendo malos, sabemos hacer buenas cosas, cuánto más nuestro Padre que es bueno. Entonces, amados, oiga lo que dice después, versículo 25. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Israel consideraba que por estar circuncidado y ser descendiente de Abraham, él tenía derecho a la misericordia de Dios. Amados, Dios derramó un juicio sobre estas naciones que prácticamente las desapareció de donde estaban. Y tanto así que Jeremías le decía al pueblo, no se resistan y váyanse para Babilonia. Allá va a estar su bendición, resultado del castigo, porque Dios quería que reconocieran, que aceptaran el castigo. Que aceptaran que habían pecado, que habían ofendido a Dios. Y que su bendición era aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que trasciende a toda su creación, más grande que toda su creación, más importante y que sustenta toda su creación. Pero tenemos un Dios que está metido en medio de su creación, que ama su creación, que ama a sus hijos. Y la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Corrige. Amados, dice la Escritura allí mismo que cuando a un hijo no se le corrige, probablemente no sea hijo, sino que sea bastardo. Por eso es que la corrección, la disciplina, viene del amor. Aunque duela. ¿Duele o no duele la disciplina? ¿Cuántos nos ha disciplinado el Padre? A mí, brother. A mí. Y yo, el pastor. Tengo que poner el primero en la línea. Entonces, amados hermanos, Dios desea que entienda que cuando nosotros adoramos al Padre, oiga esto por favor, lo adoramos en su trascendencia, en lo grande que Él es. Cuando nosotros de repente sentimos a Dios tan chero, ¿verdad? Que pecamos y sabemos que dice, la Biblia dice, Dios tiene los ojos de Dios están sobre todos para dar a cada quien según sus obras. Y hacemos las cosas, es como que nos demos la vuelta y le digamos a Dios, bueno, lo voy a hacer y ¿qué? Pues ¿cuál es el problema? Porque perdemos de vista la persona de Dios, la trascendencia de Dios. Y al considerar a Dios, cuando pensamos y vemos que Dios dice que está cerca de nosotros, a veces lo sentimos tan cercano, tan amigo, que creemos que es nuestro compadre. Y es cuando de repente nos explota el mortero en las manos, amados. Porque Dios, aunque nos ama, aunque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios no es como nosotros. La Biblia y Dios muestra y presume, por decirlo así,
su más amado atributo, que es el único atributo que Él repite. Él no dice yo soy justo, 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 bueno, 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 misericordioso, misericordioso. No, Él dice que es santo, santo, santo. Y ya le he explicado que, es el repetir 3 veces el superlativo de santidad. Es cuando antes, ¿verdad? En la iglesia tradicional decíamos santísimo, el santísimo, a eso se refiere. No hay nada fuera de él. Ahora, busque por favor Isaías capítulo 14, versículo 24. Amados, mire, porque qué precioso es saber que ese Dios que es trascendente también está con nosotros, también se interesa por mí. Amados hermanos, se interesó por la luz de mi carro, brother. ¿Ah? Sabiendo que me iba a quedar, mandar a arreglar los carros, me iba a quedar casi en las lonas. ¿Ah? Alguno dirá, pero el mío no me lo arregló. Yo no sé, brother. Pero para eso, para mí, tuvo misericordia. Pero su misericordia responde también a sus propósitos. Lo tiene ahí, Isaías 14, versículo 24, por favor. Oiga esto. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente, oiga esto, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Mire, una de las cosas que había pasado acá es que Asiria había sitiado a Israel. De tal manera que Israel estaba pasando hambre y no tenía ninguna, ni la más mínima oportunidad frente al imperio. No podía el imperio asirio, no podía hacer nada. Entonces, pero Dios prometió liberarlo. Y lo increíble, amados hermanos, que de un día para otro, frente a los muros de Jerusalén, estaban todo el ejército, los miles del ejército asirio, muertos por Dios. Ahora usted dirá, uy, ¿por qué tanta muerte? Porque o morían unos o morían los otros. Y perdóneme, pero cuando hay un incendio y está su familia adentro y otra gente, ¿a quién saca usted primero? ¿A quién? Hasta entrevistaron a un muchacho y le dijeron, mira, ¿tú tienes perros? Sí, tienes perros. Y si hay un incendio y de repente están tus perros y otra gente, ¿a quién sacas primero? ¿Sabe qué dijo el muchacho? A mi perro. Y después saco a los demás si puedo. ¿Y por qué le dijo? Porque mi perro es mi familia. Amados, mire, usted y yo somos hijos de Dios. Y los asirios estaban amenazando el campamento de Jehová. Y dice la Escritura que el ángel de Jehová en una sola noche mató más de 160,000 personas por su pueblo. Ahora, usted me va a decir, pero eso es injusto para los asirios. Pues que los salven los dioses de los asirios. Pero usted y yo tenemos a Jehová de los ejércitos. Y en quien nosotros podemos confiar. Por eso es que es tan importante que usted hable de su Dios. Y entonces Dios lo salvó. Y noten cómo lo dice Dios. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de sus hombros. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso, amados hermanos, es lo que los hijos de Dios hemos olvidado, que Dios ha prometido hacer justicia y protegernos según su voluntad y según su propósito. Por eso es que Dios nos ha dado, ahí en Romanos 8:28, un versículo que debería ser una esperanza para nosotros. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios, oiga esto, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Entonces, ¿qué me queda a mí y qué le queda a usted? Porque de repente vienen momentos difíciles. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está en medio de nosotros. Pero Dios trasciende a nosotros y Dios tiene propósitos con nosotros. Entonces, la Escritura lo que dice es que de repente, cuando vengan situaciones difíciles, nosotros debemos de confiar que, número uno, que Dios nos ama. Y número dos, que hay un propósito. Y si hay un propósito, amados hermanos, ningún dolor y ningún sufrimiento es por gusto. De repente usted, bueno, y ahora pues hasta, como me decía mi hija, no papá, es que la belleza duele, ¿verdad? Y se hacen cosas que les duele y para verse bien en una cosa o en otra. Yo no me lo haría, ya así me quedo fellito como nací, así me quedo, brother, pero qué sacrificio. Yo la respeto mucho, solo andar con unos taconazos, brother, es mis respetos, es difícil, yo no sé si me los hubiera puesto, yo no sé. Entonces, amados hermanos, yo lo que quiero que entendamos, pues, que ser hijo de Dios tiene un precio. Esto incluye, amados hermanos, como beneficio nuestro, el cielo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, una iglesia donde congregarme, la palabra como el mapa de mi vida. Amados, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin, pero requiere que Dios, nosotros como sus hijos, le respetemos a Él. De repente, como Israel ya no respetaba a Dios, ¿qué dijo? Todas las naciones son incircuncisas. O sea, no le sirve nada. Como Pablo dice, que la circuncisión aprovecha si cumples la ley. Pero todos se habían olvidado de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no es que se habían olvidado, sino que lo hacían religiosamente. A mí me da tristeza cuando escucho a un hermano, hoy hay que ir a la iglesia. Hoy tengo que servir. Hoy tal cosa, pero la movie no hay que. La movie usted quiere verla. Y no entendemos que nosotros estamos sembrando para nuestra propia vida. Yo cuando pienso en mis hijos, brother, yo agarro una fuerza para servirle al Señor. Estamos hablando con el hermano Asensio y le digo, no, si yo también a veces he entrado a la iglesia desanimado y he predicado desanimado, pero cuando yo escucho los sermones, ahí no es nota que estoy desanimado, brother. ¿Sabe por qué? Porque aquí estoy sirviéndole al Rey. Estoy sirviéndole al Rey, estoy en el Rey y estoy predicándole al Rey que está en ustedes. Y eso, amados, es una presión para no venir a decir tonteras. Dijeron de una predicación que hubo hace poco, ahí en ¿cómo se llama? En YouTube, un montón de críticos. Estuvo bonita la charla, pero Biblia no hubo. Y perdónenme eso, no quiero que le digan de mi persona. Usted tiene que aprender, pero aunque sea dos palabras del Señor. Un paso más a conociendo más de Dios. Ahora, fíjense que en la vida nosotros nos frustramos constantemente, nos frustramos, ¿sí o no? Nos hemos frustrado cuando algo nos detiene, estamos con proyectos, estamos haciendo cosas y creemos nosotros que vamos caminando bien y de repente no nos salen y tratamos y pagamos y hacemos y no salen. Uno se frustra, ¿sí o no? Pero cuando nosotros estamos en Cristo y nosotros entendemos que ese Dios trascendente, pero que es un Dios que está en medio de nosotros, controlándolo todo, si usted ha hecho su parte y algo no pasa, usted tiene que ir a Dios. Amén. Deje de quejarse con toda la gente. Cuando un cristiano se queja con los impíos, ¿de quién está hablando mal? De Dios. A ese Dios que le sirves no te da. No, es que Él tiene un propósito y Él tiene un programa. Entonces, cuando nosotros nos sentimos frustrados, nosotros tenemos que pensar, amados hermanos, ¿por qué yo me siento frustrado? ¿Es acaso que Dios me ha mentido? Le aseguro que no. Hay, en esencia, más o menos como 3 razones por las cuales nosotros nos sentimos frustrados. La primera frustración que siente la persona es que no le gusta la persona que es. Soy muy chiquito, soy muy grande, soy muy esto, soy muy otro, y entonces no estoy conforme. No estoy conforme con quién soy. No estoy conforme con mi voz.
Yo creí que cantaba bien, cuando vino el hermano me di cuenta, ay no, tengo que mejorar. ¿Ah? Y algunos, amados hermanos, no están conformes. Y se enojan. Y se enojan con Dios. Y amados, ¿cómo? Dice la Escritura, ¿cómo vamos a añadir un codo a nuestro tamaño? No podemos, amados, no podemos. Y si usted está clavado en esas cosas y no se da cuenta que usted es la persona que es, porque Dios decidió que así fuera usted para un propósito determinado y no buscamos el propósito, nos vamos a frustrar por no ser la persona que quisiéramos ser y no le vamos a sacar el provecho a la persona que en verdad somos. Amados, mire, yo ni siquiera quiero decirle cómo Dios lo ve. Yo quisiera que usted se viera como yo los veo a cada uno de ustedes. Llenos de capacidades, llenos de dones y de bendición, con el switch en off. Porque ellos mismos añoran lo que otro tiene, lo que otro es. Es como cuando usted está queriendo vivir en un lugar y por vivir en un lugar no aprovecha el lugar en el que hoy usted vive. ¿Se comprende eso? Dios a usted lo ha hecho así por un propósito. Conózcase, brother. Conózcase sin criticarse. Entiéndase cómo funciona usted. Cuando usted se conozca, cuando usted sepa cómo lo hizo Dios, usted ya no va a necesitar preguntarle, mira, y se oyó bien. Mira, y me veo bien. Mira, ¿y tú qué pensás? Usted va a verse en el espejo. Ya sabe usted que la nariz que tiene es aguilucha o lo que sea, pero para alguna razón Dios me la ha dado así. ¿Ah? Y entonces usted comienza a vivir, a disfrutar lo que Dios le ha dado. Si usted no aprende, no recibe lo que tiene, yo le tengo noticia. En el cielo, vamos a tener cuerpos sin dolor. Pero la Biblia no dice que vamos a ser diferentes. No dice. No dice que vamos a tener otra cara. No. Solo que no vamos a morir. No vamos a tener dolor. El mismo feo sin dolor. No, perdón. El mismo guapo sin dolor. ¿Ah? Pero nosotros vamos a pensar como piensa Dios. Y entonces vamos a poder valorarnos. Y la frustración, amados hermanos, desde ya yo lo invito que se la quite de encima. Otra cosa, ¿por qué nos frustramos? Por eventos pasados, amados. Por problemas que tuvimos. Y casi todos los problemas en el pasado, casi todos tenemos que ver los papás. Óigame, papás, casi todos los traumas de nuestros hijos son culpa nuestra. En un 90 y pico %. Son culpa nuestra. Y eso que hicimos lo mejor que pudimos. Imagínense si hubiéramos tenido malas intenciones. ¿Ah? Entonces, amados, si sus padres, si su profesor, qué sé yo, usted tiene problemas, yo le voy a dar un consejo. Y es algo que yo hice personalmente. Yo no soy psicólogo, brother, pero yo veo la palabra y dice que Dios me ama. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces una vez ya recién convertido, yo no puedo seguir con este problema. Yo no podía hablar en público en razón de una vergüenza que había pasado cuando estaba pequeño. Y entonces me senté y con la seguridad en Cristo me puse a acordarme lo que había pasado. A tratar de pensar en todas las cosas. Con la sabiduría que tenemos ahora en Cristo. Y entonces, si usted logra hacer eso, usted se va a dar cuenta que lo que pasó allá fue una tontera. Que no fue usted el problema, sino que alguien tenía otros problemas. A veces no perdonamos a nuestros padres. ¿Ah? Y mientras usted no perdone a su padre, usted o a su madre, yo no sé, a su tío, qué sé yo. Me decía una persona, no, es que mis 2 tíos me violaron. ¿Y cómo los puedo ver, pastor? Y la hermana era consejera.
tiene que perdonarlos. Tiene que perdonarlos. Y una noche pasó ella llorando y llorando y llorando. Y no se había percatado que sus dos tíos estaban ebrios. No lo justifica. Pero quieras o no, o si usted le quita el cerrojo a ese trauma, o vive con ese trauma y frustrado todo el tiempo y nunca va a poder gozar la vida en Cristo, brother. Así es que si usted tiene problemas ahorita de falta de perdón, de traumas, suéltelo. Hay veces fácil. En Cristo todo lo podemos. Hable con Dios. Ya, perdone, yo no entiendo. Mire, yo entiendo. Hay esposos que conocimos una pareja que tenían 2 años de no hablarse y vivían en el mismo lugar. Qué ridículo, brother. ¿Ah? Y entonces, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si tenemos actividad, pero no nos hablamos. Qué ridículo, dije yo. ¿Ah? Yo no sé. Papás que no perdonan que su hija salió embarazada y hasta la fecha no los perdonan. Y no están disfrutando a su nieto. Amados, Dios es fiel. Perdone. Solo piense todas las cosas que usted hizo, que el Señor le perdonó. Y por último, amados hermanos, ¿por qué nosotros nos frustramos? Porque no aceptamos la voluntad manifiesta de Dios. No aceptamos lo que Dios está haciendo. No aceptamos, brother. Y quiero decirle, amados, todas las cosas pasan dentro de la voluntad de Dios. Y tiene que abrazar esa voluntad de Dios. Porque Dios nos acaba de decir, que quiere que lo conozcamos y que lo entendamos, que Él hace misericordia, pero al mismo tiempo hace justicia y hace verdad. Suelte, amados hermanos, yo les digo, hay tanta frustración, en algún momento de mi vida yo tuve resentimiento, no me daba cuenta que el único que sufría con ese resentimiento era yo, brother. El tipo ni se acordaba de lo que me había hecho, ni se acordaba. Y una vez yo me le acerqué, ya con gran corazón me acerqué, mira fulano, quiero hablar contigo, ¿cómo no? Y dije, mira, yo te he dicho que yo te he perdonado. ¿El qué? Que ya te perdoné. ¿Y de qué estás hablando? Me dijo. ¿Te acordás que? Pues no me acuerdo, me dijo. Pues gracias por perdonarme, pero yo ni me acuerdo. Se dio la vuelta y se fue. Vaya, dije yo. Y yo, limitado, yo solo me golpeaba. Y entonces cuando nosotros vivimos así, mis queridos hermanos, no alcanzamos la gracia de Dios. Oiga, y cuando habla de gracia de Dios, habla de bendición de Dios. Porque nuestras propias limitaciones no nos permiten a nosotros vivir esa vida exitosa en el Señor, esa vida completa, amados hermanos. El último versículo que quisiera que viéramos en 1 Timoteo capítulo 6. Yo sé que todos queremos estar llenos de bendición, pues. Pero si usted no abraza la bendición que ahorita tiene, limitada o no, si usted no la abraza, brother, es muy difícil que venga otra bendición. Hay personas que tienen su carrito viejo y cómo lo desprecian. Con el pie cierran la puerta. Y lo que pasa, llevan años cerrando así el carro y no viene otro nuevo. Es un ejemplo, ¿no? Abrace la bendición que tiene hoy. ¿Está conmigo? Abrace la bendición que tiene hoy. Pero es que apenas me alcanza. Abrácela, brother. Cuídela, brother. Si nosotros cumplimos en esa bendición, Dios derrama otra. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gran ganancia es la vida cristiana. Pero amados, conténtese cómo está hoy, para que se prepare a la bendición de mañana. Yo sé que eso, amados hermanos, a veces es tan difícil,
Pero si usted aprende a atesorar lo que tiene, se va a dar cuenta que mucha gente ni siquiera lo que usted tiene, que lo ve con desprecio, puede contar con eso. Pero es que mire, yo ahorita vivo. Sí, hay gente que no tiene techo, brother. Hay gente que duerme debajo de los puentes. Hay gente que a veces tiene que andar buscando quién le regala un plato de comida. Usted abrace lo que tiene. Ay, es que los hijos de fulano yo los veo que son bien obedientes. Mire, trabaje más con su hijo, ¿verdad? Pero abrácelo, no porque es obediente, sino que porque es su hijo y es un regalo de Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Eso qué quiere decir? No es que son suyos, es que usted se los va a devolver a Dios. Eso es, porque los hijos son ¿de quién? ¿De los papás? No, no, son de Dios. Iglesia, ese Dios todopoderoso, ese Dios que está en los cielos, ese Dios que ha hecho el universo. Qué increíble ver el universo, ver las estrellas. Yo no sé si ustedes vieron la luna que hubo un día de estos. ¡Qué barbaridad! Tomaba fotos y por más que tomaba fotos, no salía bien como estaba porque yo estaba impresionado con esa luna. Dice que estaba 30% más cerca de lo que normalmente está. Si esa mentada luna, amados hermanos, nos deja a veces con la boca abierta. De repente vemos fotos del espacio y todo eso. ¡Wow! A mí me encanta todo eso. Ahora imagínense cómo será alrededor del trono de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo habrá sido cuando Dios se manifestó en el monte Horeb e hizo que rayos y centellas e hizo temblar la tierra y nubes a su alrededor? ¿Cómo habrá visto Israel a ese Dios todopoderoso? Ese mismo Dios es el mismo que nos dice a nosotros: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Es el mismo que hoy nos dice: todo lo que yo diga va a pasar. Todo lo que yo prometa lo voy a cumplir. Todo. Y dentro de ese todo está, mi querido hermano, nuestra bendición. Aprendamos a confiar en Dios, a ese Dios todopoderoso. Empeñese un poquito más en conocer a Dios, no en lo que dicen de Dios, en lo que la Biblia dice que nuestro Dios es. Y aprenda a confiar en Él para que su favor venga a usted siempre más constantemente. Porque sí o no, amado, hay días que usted sabe que el favor de Dios está con usted. Sí o no, sí o no. ¿Ah? Que de repente usted ya no andaba ni buscando dinero y de repente ve para abajo y se le encuentra. A veces todo sale perfecto, todo. Pero a veces no. Pues cuando salga perfecto o cuando no salga perfecto, aprendamos a confiar en ese Dios grande, poderoso, un Dios trascendente, pero que también está aquí, en medio de nosotros, amándonos. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor. Pase, muchachos.